Hola, bienvenidas todas a Amada Chiquilla, hemos vuelto. Volvimos con un tema bien especial, pero quiero presentarles primero a mis hermanas, Katy y Michi, preséntense. Hola, ¿cómo están? Yo muy feliz. Es que tienen que ver el primer podcast para poder entender todo el contexto. Pero aquí estamos. Muy bien, gracias a Dios. Hoy Hola. día, ay, Cata, te interrumpí, Ya, pues, ahora solo la Michi. disculpa. No, yo también estoy muy feliz de que estemos de vuelta con un tema muy importante, muy Así es, especial. así es. Muy importante, un tema que soltó la gatita. Aplausos para la gatita. Un Mi amiga aplauso. ha pensado. Te amo, Catalina. La verdad es que partimos con un tema bien introductorio al nombre, el por qué amadas, por qué somos nosotras amadas y hoy día vamos a tocar también un tema bíblico sobre la historia de Lea. Ya vamos a comenzar en Génesis 29, que es donde parte toda la historia, así que si usted tiene su Biblia ahí, le pido que la abra con nosotros. Em, bueno, en la historia de Génesis 29 habla sobre Lea, ya, pero también habla sobre Jacob. Cuando todos conocemos la historia donde Jacob se va a casar con Raquel y al momento en que se casa, como que el suegro le dice, ah, no mi ciela, y le da a Lea en vez de Raquel y bueno, Lo Jacob se engañé. enoja, trabaja otros 7 años y después le dan a Raquel y todo el tema. Pero hoy día nos vamos a enfocar sobre Lea, sobre la vida de Lea, sobre lo que pasó ella, sobre su descendencia y por qué ella es un vivo ejemplo de una mujer que es amada por Dios. Amén, Michi, ¿quieres continuar? ¿Quieres agregar algo? Sí, bueno, hemos estado estudiando a profundidad a Lea. Y si bien es cierto, antes de comenzar así como a profundizar en sí, hasta ahora que nos pusimos a profundizar a Lea, siempre se habla mucho sobre Raquel. Siempre se saca mucho a Raquel, que Raquel, 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 pero en realidad Lea es súper importante en todo lo que es la parte histórica e incluso el linaje de Jesús. O sea, si usted no sabía, Lea, la parte de Lea, obviamente con Jacob, eh, es parte de los antepasados de Jesús. Entonces, es importante esta mujer. Y siempre se habla mucho de Raquel, que Raquel era hermosa, Raquel, 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 lo cual, ok, está bien en la Biblia. Pero Lea tenía muchas cosas que le jugaban en contra. Partiendo por, bueno, aquí en mi Biblia de estudio de los personajes, me sale más a fondo mi Biblia de mujer. Dice que Lea fue una esposa despreciada. Y si hay alguien que no sabe la historia, bien a modo resumen resumido, ella era hermana de Raquel, ¿no es cierto? Como decía la Ami, eh, le habían prometido a Jacob por los 7 años de servicio que tuvo a Labán, eh, a Raquel, pero Raquel era la menor. Ese era el problema, que Raquel era la menor y Lea era la mayor. Y por una cosa cultural, no podía darse a la menor antes que a la mayor. Entonces fue engañado. La verdad es que Jacob no sabía. Pero igual es como raro porque me imagino que tuvo que estar bien oscuro para que no se diera cuenta. Porque sí, pues, o sea, para no cachar que es la persona que tú pensabas que era, o no sé, en realidad ahí a fondo, lo sabremos en el cielo, es una de las tantas preguntas que tengo yo para ir y ustedes no sé si les pasa, pero yo tengo algunas preguntas que quiero hacerle así como al Señor y a todas las personas históricas en la Biblia que están en el cielo, así como, oye, yo tengo una duda, nunca lo entendí. Pero esa es una de mis dudas. Bueno, el trasfondo de ella es que es hija de Labán y hermana de Raquel, fue la primera esposa de Jacob. Y mencionamos el tiro quiénes fueron los hijos de esta mujer, ¿o no? Sí. Lea fue madre de Rubén, Simeón, Leví, Isaacar, Zabulón, Dina y aquí Judá. Judá fue el cuarto hijo. Lo quise dejar para el final porque de Judá es donde viene el linaje de Jesús. Y yo quedé así como, ¿por qué entonces no se le da el realce que tiene que tener Lea? Porque es extraño, yo hasta ahora como que sabía más de Raquel que de Lea, pero si tú te vas a Génesis 29 y lo profundizas como hasta el 40 y tanto, porque es muy extenso, te das cuenta que es súper importante, pero que lamentablemente fue una esposa despreciada. Y aquí es donde viene el tema a profundidad que hoy día vamos a tocar, y es sobre que muchas veces te van a menospreciar en lo natural
pero el amor más importante y el que a usted más le tiene que importar es el amor sobrenatural de Dios y el propósito que tiene en su vida. Paso. Paso palabra. Catita, Sí, yo no conocía a profundidad la historia de Lea, porque claro, como menciona Michi, siempre se habla de Raquel, que Raquel, que Raquel. Hasta en Génesis 29 dice, confieso yo, si yo lo marqué. Ujú. Versículo 17, los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de bella figura y de hermoso parecer. O sea, si está como esta comparación que se hacía, que hasta el día de hoy se ve como mucho más la historia de Lea y el amor de ese hombre que le esperó y hizo tanto por ella. Pero ¿qué pasa con Lea? Y que yo sé que hay muchas mujeres que son una Lea hoy en día y necesitan ese mensaje y reconocer ese valor. Amén. ¿Cómo lo vamos a aprender? A continuación. Amén. Bueno, literalmente dice que Lea era poco agraciada en el 32, 29-32. Y que aquí, como dijimos, lo estuvimos aprendiendo a profundidad. Y el significado de Lea es cansada porque tenía los ojitos como caídos. Como esa gente que uno la ve y dice, como, oh, tenía como carita de sueño, como carita de cansada, ya. Lea tenía los ojitos así. Y a diferencia de Raquel, significaba oveja tierna, ternura. Entonces, igual es como, yo creo que a todos nos ha pasado en algún momento que nos han comparado con alguien y esa comparación es súper dolorosa, ya sea en lo físico o en cualquier ámbito, e incluso a nosotros dentro de la iglesia misma, hace mucho daño hacer eso. Comentar, comparar el servicio, comparar los talentos, comparar, como que encuentro que eso es bien dañino igual, si lo ponemos como en el punto. A mí, estaba leyendo en que, claro, las chiquillas dicen que cuando hay comparaciones, eso daña tu identidad, daña tu autoestima, daña tu propósito y daña tu llamado. Estaba leyendo recién el 30, en el 30 versículo 1 dice, cuando Raquel se dio cuenta de que no podía tener hijos, sintió envidia de su hermana. Cuando Imagínate tener a alguien que tiene que vivir contigo, sí o sí, y que te tiene envidia 24/7 y que te reclama y que te hace la burla y qué sé yo. Porque si leemos más adelante en el también en el 30, 30 al 14, dice un día, durante la época de la cosecha del trigo, Rubén encontró algunas mandrágoras que crecían en el campo y se las llevó a Lea, su mamá. Raquel le dijo a Lea, por favor, regálame una de ellas que te trajo tu hijo. Pero Lea, disgustada, le respondió, ¿no crees que es suficiente con que me hayas robado primero a mi marido para que ahora quieras robarme las mandrágoras que me ha traído mi hijo? Y Raquel entonces le dijo con tristeza, si me das una de las mandrágoras, te prometo que Jacob dormirá contigo esta noche. Y Raquel, perdón, Lea dijo, upa, chalupa. Y bueno, ya se imaginarán lo que pasó después. Pero imagínate, ¿cachai? Que su nivel de manipulación de esta persona que te envidia, ¿cachai? Sea decirte como, bueno, si me das esto que tú tanto quieres que yo tengo, te lo voy a dar por un tiempito. O sea, vivir con eso quizás toda tu vida, ¿cachai? Lo exhaustivo que debe ser, lo angustiante, lo desagradable, ¿cachai? Que más encima tu descripción hasta el resto de tus días y quizás más allá sea que tenía un bonito ojo, ¿cachai? Y en vez de que digan de tu hermana que ella era bonita, que pareció ovejita, que bla, 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 imagínate tener que cargar toda tu vida con eso te hace sentirte no amada, no apreciada. Mm. Esta historia, bueno, la Michi la vio ayer en Las Damas, y yo la vi en marzo en Las Damas también. Oye, me siento una torca, diciendo que lo aprendí en Las Damas. Pero esto me lo enseñó la Leoni, mi amiga Leo, a quien me voy a dar el espacio. Le mando un besito enorme a mi amiga. Su hija, Mm. que nació ya hace un mes, se llama Lea también.
Ya son mis dos amores más grandes. Mm. La Leito nos contaba que la amargura que tenía Lea era tan grande, pero ella en su sabiduría supo entregársela al Señor porque la amargura detiene la gracia de Dios y eso nos roba la paz y eso trae estancamiento. Wow. Imagínate, conociendo ya lo que decía la Michi sobre la descendencia, porque gracias a Lea y a mi hijo, tú y yo tenemos salvación. Amén. Piensa en eso. Porque todo esto, Jesús viene del linaje de David. Y de David para arriba venía Lea. ¿Ya? O sea, imagínate si Lea le hubiera dado la chance a la amargura, Oh, sabiendo que esto, Ah, la amargura detiene la gracia del Señor. ¿Cachai? Imagínate si Lea hubiera escuchado a Raquel. Imagínate, porque todos romantizamos la historia de que, hoy Jacob trabajó 14 años por Raquel, oh, qué lindo, viva el amor, bla, 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 ¿cachai? Pero ¿quién rayos peleó por Lea? mm. ¿Quién rayos amó a Lea? ¿Quién rayos, cachai, le secó las lágrimas? Fue Dios. amén. Fue Dios. Raquel le competía, intentaba pelear por un hombre, por un hombre. Tipo, Y tú que estás en la misma situación todavía sigues peleando por un hombre en vez de encontrar la paz en el Señor. amén. Y te da envidia que la otra persona te saque celos y toda la cosa y tú le dices, Señor, pero ¿cómo que sigue? Ajá, ajá. El Señor te sacó de ahí por algo. Así es. ¿Sabes? El Señor no hace nada, nada sin pensarlo antes. No hace nada por si acaso. El Señor sabe por qué haces las cosas. El Señor sabe por qué te permitió X situación. ¿Cachai? El Señor sabe por qué te está haciendo pasar el proceso más doloroso de tu vida. Amén. Nosotras empezamos este podcast, Ida de Podcast y otros proyectos hace varios meses atrás, pero dijimos, ya, el viernes grabamos, grabamos, grabamos. Tuvimos el peor fin de semana ever. Sí. Estamos hasta el gato, nosotras tres, la verdad. Pero Mm. nosotros sabemos que si nos detenemos al mal momento y nos aferramos al mal momento, el Señor para su gracia. Así es. Y Lea también lo sabía porque era una mujer sabia. Amén. ¿Ya? Ella encontró paz en el Señor. Lea en la dificultad buscó a Dios y no buscó el consejo del hombre. Ella siempre clamaba al Señor. Por eso el Señor le dio tantos hijos. Por eso el Señor le dio la tremenda descendencia, porque ella ya se había dado cuenta que en Jacob no iba a encontrar nada. Quizá no iba a encontrar estabilidad, no iba a encontrar familia, no iba a encontrar reposo o una Validación. espalda en que afirmarse. No te escuché. Sorry. Validación. Exacto, aleluya. ¿Cachai? Lea fue bendecida con un linaje especial de las 12 tribus, porque Dios pensó en ella y tú crees que porque estás viviendo una mala situación, el Señor te dejó abandonada, pero no, mi socia, Mm. no. Dios transforma el rechazo en honor y eso fue lo que hizo Dios con Lea. No Amén. dejes que el diablo te mienta y te haga creer que tu situación el Señor no la puede revertir. Pasemos la ofrenda. Ah, Pueden seguir ustedes, chavalas. Sí, lo que decía la Ami, como Dios usa el rechazo para ponerte en un lugar en el cual vas a salir victoriosa. Y no, lo importante aquí es que no es con tus propias fuerzas, amén. porque como Lea vivió en dolor por el rechazo de su propio esposo, pero Dios usó a Lea para traer vida, propósito, y de Lea llegó un linaje de salvación. Wow. Y, o sea, la historia de Jesús, y como decía la Ami, si nosotras estamos acá, fue porque Lea, o sea, fue una mujer sabia, una mujer que supo entregarle todo lo que sentía sus emociones a Dios. Y lo que yo anoté fue la historia de Jesús comienza con una mujer que fue rechazada por los hombres, por el mundo, pero fue elegida por Dios. Wow. Amén. Qué fuerte. Si lo llevamos a lo práctico de ahora ya, eh, muchas veces las cosas se presentan para que te rindas.
Y qué impresión porque es como ya, esto pasó hace más de 2000 algo años atrás, mucho, mucho atrás, pero hasta el día de hoy pasa. Pasa que van a querer detenerte, van a querer cuestionarte y depende de nosotras por eso es tan importante la relación con nuestro padre. Siento que eso igual es como algo que me queda mucho en esta historia, porque no fue hasta el cuarto hijo de Lea que ella recién puso los ojos en Dios. Antes de eso, los tres hijos que tuvo antes siempre eran buscando, ya, ahora sí me va a amar mi esposo, ahora sí me va a querer Jacob, ahora sí me va a ver, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Más cuando nació Judá, que es el cuarto hijo, fue cuando dijo, alabado sea el Señor, alabaré al Señor. Como que ya se olvidó de darle como esta primer lugar al hombre y le dio el primer lugar a Dios, porque recordemos siempre que el milagro de la vida viene de parte de Dios, no del hombre. Entonces, ¿cuántas veces nosotras hemos sido pasada por una prueba y probablemente muchas veces fracasamos, pero también otras fuimos exitosas? Y hay algo también que siento que cuando nosotros decimos, no, hay un propósito en tu vida, un propósito, yo siento que dentro de ese propósito grande hay varios propósitos mini que se van cumpliendo. Que tú vayas, como nos enseñaron en nuestro retiro de mujeres hace unos meses atrás, cambiando atmósferas, impactando gente, influenciando personas, y si lo haces con la relación correcta con Dios, vas a impactar en esas vidas. Y eso también es parte de pequeños propósitos, de un gran propósito que se va a cumplir. Entonces, yo siento que a Lea le pasó eso, o sea, ella desde ese momento en que sacó la mirada de Jacob, que si bien es cierto, yo creo que ella lo quería, lo amaba, pero nunca encontró eso que esa mirada que él tenía hacia Raquel. Y fue como, ok, ¿sabes qué? Yo prefiero la mirada de mi padre, la mirada de Dios con amor. Y es como, es lo que, si alguien está escuchando esto y está pasando por una situación, sobre todo con un hombre, porque para nosotras, lo hablábamos un poquito antes de la reunión con las chiquillas, eh, como mujeres acometemos este error de pelearnos por una persona. Y a veces no necesariamente tiene que ser una pareja. Puede ser por buscar la aprobación de los papás o la aprobación de algún líder, en nuestro caso en la iglesia, y se generan rivalidades que vienen a traer maldición. Maldición porque te lo pierdes. Entonces, hoy el Señor te está hablando de eso. ¿Qué es lo que realmente importa en tu vida? ¿Cuál es la prioridad en tu vida? Entonces yo decía, wow, o sea, y a mí me pasó hasta hace poquito que fue como, ¿saben qué? Yo prefiero lo que Dios opina de mí a lo que opinen ustedes, porque las personas siempre va a haber algo de ti que no les va a gustar, por razones obvias, porque uno es hermosa, no, porque de repente uno es más visible en el servicio, pero no quiere decir que los demás sean menos. Pero se genera eso sobre todo en las mujeres, que fácil es para nosotras ofendernos, que fácil es para nosotras hablar mal de otras mujeres, y eso está súper mal, muchachas, porque nosotras de la creación somos el broche de oro de esa creación. El Señor cerró toda la creación hermosa y nosotras fuimos lo último, lo que Él puso como la cereza del pastel que decimos, nosotras. Entonces, si Dios te dio ese valor tan hermoso, ¿por qué dejamos muchas veces que se ensucie, que se manipule el concepto de lo que somos por la validación de una persona, por la validación de un hombre, que nosotras nos peleemos por el cariño de alguien? Eso no es lo que Dios quiere para nosotras. Entonces, por eso hoy día queremos hablar, ¿por qué amadas? Por esto. Paso palabra. En efecto, Dios amó tanto a Raquel que la tuvo que defender, porque ella dispuso todas sus cargas en Dios, no en un hombre. Ale, Y no ale. hablo de un sentido romántico de, oh, se lo dejo en un hombre, sino en una persona, en un ser humano. De hecho, Dios la honró tanto que cuando murió Jacob, como antes que, porque Lea murió antes que Jacob, dice en el capítulo 49, del 29 al 31, lo voy a leer, dice, y además les dijo, yo, Jacob, voy a morir. Ustedes deben sepultarme con mis padres en la tierra de Canaán, en la cueva del campo de Macpela, frente a Mamre, el campo de Abraham, que le compró a Efrón el hitita como propiedad para sepulturas. Allí fueron sepultados Abraham y su esposa Sara, y también fueron sepultados allí Isaac y su esposa Rebeca, y allí yo también sepulté a Lea. O sea que Lea
tuvo el honor de ser sepultada con los patriarcas de la fe, po, solo porque ella decidió confiarle todo al Señor en vez de confiar en un ser humano, en vez de andar peleando por rivalidades, en vez de andar dudando de ella misma. No, yo voy a dejar que el Señor me defienda. Lea no fue y se agarró a combos con la Rebeca, pues. Ella se lo dejó al Señor. Porque tú te defiendes entonces. Cuando el hombre viene y te trata mal, cuando el ser humano viene y te tira para abajo y habla cosas de ti y miente y provoca cagüines y la cuestión, deja que Dios te defienda. De hecho, te lo voy a decir, quizás esto suena humano, pero no hay nada más rico que sentarse y ver cómo el Señor te defiende y verlo como película. Y sentarse y ver cómo el poder del Señor empieza a actuar. Y te levanta con honra porque tú lo honraste a Él. Dios siempre honró a Lea. De hecho, si miramos más atrás en la escritura, Dios siempre le respondía las oraciones a Lea, no a Raquel. Y después, voy a volver para atrás, no, vuelvo para atrás, un segundo, dice en el capítulo 30, versículo 22, entonces Dios tuvo compasión de Raquel y le respondió a sus oraciones. Tuvo compasión, pero no con Lea. A Lea Dios le respondía, porque Lea le respondía a Dios. Le era fiel al Señor y dejaba que Dios la defendiera, que actuara por ella y que la amara. Lea, como decía la Michi, pudo haber tenido como esos vacíos de, pucha, yo estoy casada, pero este hombre no me ama. Este hombre no provee para mí, este hombre como que me ignora, cumple su deber matrimonial y listo, me usa. Pero ella sanó todo eso y se lo entregó al Señor. Si ella no hubiese sanado, nada de nuestra salvación. Yo creo que el Señor hubiera ocupado diferentes tipos de áreas de todas formas, pero gracias a ella, imagínate, Dios usó una mujer, y en esos tiempos el valor de la mujer era tan nulo, y usó una mujer rota, una mujer despreciada, una mujer que nadie quería, una mujer insultada, despreciada. El Señor usa a las personas que menos piensan que van a ser usadas, como tú, como yo, como mis hermanas. No creas que porque tú estás herida o porque te han maltratado o porque tú estás viviendo el proceso, el Señor no va a ser capaz de usarte. Porque lo único que necesita el Señor es un corazón dispuesto. Catita, te doy el pase. Amén. Y para complementar, así como Lea aprendió, porque tuvo que aprender, fue un proceso y es importante que nosotras también aprendamos que si bien no va a ser difícil, es parte del proceso, porque a mí me pasó, yo tuve un problema muy grande y tuve que aprender, pero a través de un proceso, fue lento, fue doloroso. Pero yo te aseguro, mujer, que tú estás escuchando esto, que así como Dios me levantó a mí y estoy ahora creciendo como estoy en el Señor, a Dios lo puede hacer contigo. Porque es momento, así como Lea aprendió a recibir el valor, su propio valor, a través del amor de Dios y no de su esposo. Así que yo te invito hoy a que tú no te preocupes por la aprobación, por ser escogida, por las personas, quien sea. Puede ser un hombre, puede ser, no sé, la familia, puede ser a lo mejor el mismo enemigo tratando de perturbarte, perturbar tu mente. Pero hoy yo te invito a que no te preocupes por la aprobación, por ser escogida, sino que entender que Dios ya te eligió a ti y por ser elegida eres más que amada y estás llena de propósito. Y así como Dios honró la vida de Lea, yo te aseguro de que Dios también va a honrar tu vida y todo aquello por el dolor, el sufrimiento, el proceso por el cual tú estás pasando. Dios te va a levantar victoriosa y no te preocupes porque el que va a hacer justicia va a ser Dios y no hay mejor justicia que es la que entrega Dios. Y a mí me costó entenderlo. Así que yo te recomiendo por experiencia propia
que lo entregues ahora y que ya dejes atrás ese sufrimiento, esa preocupación y entrégasela a Dios. Porque va a ser más fácil para ti. No va a ser, a ver, no, y esto el Señor me lo dijo directamente a mí. El camino no va a ser más fácil, pero sí va a ser más ligero. Y cuando yo entendí eso, Señor, toma todo. Y de este fin de semana, para nosotras en especial, fue muy intenso. Yo siento que este fin de semana fue muy largo, porque pasaron tantas cosas en tan poco tiempo, en tan pocos días, que de verdad fue un fin de semana terrible. Y yo me sentía muy mal, especialmente anoche. Pero yo no hice lo que yo hubiese hecho la carta del pasado, sino que, Señor, yo acepto lo que estoy sintiendo, yo acepto mis emociones, las proceso, las siento y esto te lo entrego a ti. ¿Por qué? Porque yo soy una hija de Dios que es determinada y que no se deja llevar por sus emociones. Así que, Señor, te entrego estas emociones porque yo no me pienso desenfocar. Yo lo siento, lo acepto y te lo entrego, porque yo quiero, yo lo que anhelo es tu voluntad en mi vida, porque yo sé que tú tienes algo mucho más, mucho mejor de lo que yo soy capaz de pensar. Paso palabra. Amén. Les voy a leer Primera de Pedro 5, versículo 7. Dice, dejen en manos de Dios todas sus preocupaciones porque Él cuida de ustedes. No se la entregues al ser humano porque el ser humano no cuida de ti. El ser humano es individualista. Y siempre pensé, bueno, y por lo que mi carrera universitaria me enseñaba, de que, pucha, es mejor ser individualista, pues, ¿cachai? Sobre todo en el tiempo de hoy en día cuidarme a mí, velar por mí, velar en mi futuro y qué sé yo, pero Cristo no era así. De hecho, una vez yo hice un podcast y yo dije eso, pues, y después mi mamá me fue a retar así, pero, ¿por qué dijiste eso? Y me dio una cátedra, así una prédica con ofrenda y todo, de por qué Jesús no era individualista, pues, ¿cachai? Jesús era, somos todos o no somos nada, ¿cachai? O me preocupo por ti o nada. Y si yo me preocupo por ti, tú tienes que preocuparte por tu hermano. Entonces deja de competir con otras personas. Deja que Dios te defienda y deja que Dios te ame. Amén, Michi, te doy el pase. Siento que de ahí mismo te das cuenta el amor, porque cuando uno realmente ama, a ti te importa el prójimo, la persona que está a tu lado. Y el Señor nos llama a eso, a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos y amar al Señor con todo nuestro corazón, nuestra mente, con todo, con todo. Y cuando tú vives en amor, esto no se vuelve algo difícil. Cuando tú vives en amor, no hay espacio para el egoísmo, no hay espacio para lo individual, no se puede. Y como que va de la mano con lo que estamos hablando, porque recordemos que el tema de hoy es ¿por qué amadas? ¿Por qué? ¿Por qué amadas? Y yo lo veo de esa manera, o sea, y ese amor es sobrenatural. Si van al capítulo 1 de este podcast, yo les comentaba que yo era muy selectiva con la gente que yo quería amar, con la que me quería relacionar, y sin darnos cuenta nosotros dañamos a las personas que nos rodean. Las dañamos de verdad porque no las consideramos, no las saludamos de la misma forma que saludamos a otros y sobre todo en el reino eso produce estancamiento y dolor. Si bien es cierto, no lo hacemos comparándonos unos con otros, hablando, pero tu actitud sí va a empezar a generar que los demás se sientan mal respecto a ti. Entonces hoy día igual hago el llamado porque a mí el Señor me zamarrió fuerte con eso y me hizo pensar sobre el amor verdadero que hay en nosotras. Si a usted le cuesta amar al prójimo, entonces todavía no se ha empapado lo suficiente el amor del Señor. Y así porque el Señor tuvo misericordia conmigo, porque a mí, después yo creo que vamos a hablar más de este tema respecto a las relaciones que no son de Dios. Cuando uno está con una persona que no corresponde, esa persona te va a hacer daño y te va a dañar y te va a marcar, pero solo Dios puede transformar una herida en una cicatriz que tú ames. Lo voy a explicar. Porque a mí una vez la persona con la que yo estuve antes de casarme, otra persona, la persona del proceso, el desierto, me dijo que yo era difícil de amar.
difícil de amar. O sea, tómenle el peso a eso. Y yo lloraba porque yo decía como, y si él no me amaba, no me iba a amar nadie, porque yo era muy complicada, mi carácter era muy difícil. Y nosotras siempre hablamos de esto. Yo no les había dicho esto en el podcast, pero yo soy diseñadora gráfica. Y mi carrera para mí es lo que yo siento que más he podido entender a lo que Dios ha hecho con nosotros, porque todos nosotros somos un diseño distinto, aportamos algo y somos bendecidos y hermosos. Entonces, si el Señor me creó con este carácter, yo tengo que entregarlo en manos de él para que lo pula, porque no estoy diciendo que todo está bien, que si tu carácter es fuerte o tu carácter es muy demasiado tímido, el Señor lo va a acomodar, pero si tú lo entregas en las manos del Señor. Entonces este sujeto me dijo, tú eres difícil de amar y si yo no te quiero, no te va a querer nadie. Y esa mentira yo la creí mucho tiempo. Hasta que llegó la persona que el Señor de verdad tenía para mi vida, que no fue fácil llegar ahí, yo de verdad tengo muchas ganas de hablar de eso con ustedes porque siento que es un tema importante. Eh, Hasta que un día yo estaba ahí dentro de mi efusividad, porque yo hablo, hablo, hablo y soy como muy buena para comunicarme y mi gesto y mi cara y no sé qué, y mi esposo es muy tranquilo, muy tímido, no interviene mucho y el equilibrio el Señor lo da. O sea, no digo que esa es la forma correcta que tiene que ser, pero el Señor te va a poner con alguien que te va a sacar lo mejor de ti. Y yo estaba ahí en mi efusividad y hablando, y de repente lo miro y yo estaba molesta en ese rato y me mira con una cara de bobo así. Y, le digo, y yo le digo, ¿qué te pasa? Pero una cara de amor, así como embobado, pero en bonito, que no suene mal. Y yo le digo, ¿qué te pasa? Y me dice, es que me encanta cómo tú eres, es tan fácil amarte. Y yo morí y me pongo a llorar. Y él me dice, ay, perdón, ¿qué hice? ¿Qué hice? Y yo lo miro y le digo, no, es que tú no sabes esto, pero le empecé a contar y él se molestó tanto y dijo, pero ¿cómo te dice eso esa persona? Entonces ahí tú te das cuenta, el amor de Dios, cuando está en nosotros, lo suficiente va a impactar a todas las personas que te rodean y también te va a encaminar al propósito. Entonces, de verdad, pensémoslo bien, me he empapado lo suficiente, he comprendido lo suficiente el amor de Dios porque recordemos que es gracia y la gracia es algo que tú no mereces, es un regalo. Entonces, hay soberbia, hay altanería, hay arrogancia en nuestro corazón, me siento mejor que el resto, porque eso es ser egoísta e individual. Entonces, hoy día igual hacemos ese llamado, empápese del amor de Dios, pero del amor desde la humildad. Entonces, creo que eso es súper importante acotarlo y me da gusto, la verdad, llegar como esto, porque yo sé que es Dios. No es como que, oye, las chiquillas son secas, ellas son súper buenas, pues no, acá es el Señor el que ha ido uniendo las cosas y esto se hace netamente cuando de verdad uno ha experimentado el amor a Dios y uno obedece porque ama, no porque tiene miedo, ni porque va a buscar un beneficio en Dios, sino porque lo amamos, porque Él nos amó primero. Entonces, ¿por qué amadas? Por eso, porque Él nos amó primero. Y dentro de ese amor correcto, tú también puedes amar a tu prójimo como nos pasó a nosotras. Tres mujeres muy distintas, diferentes edades, diferentes vidas, pero en este grupo, en este núcleo de personas, hemos sentido el amor de Dios, yo creo que en otros niveles. Y ha sido muy lindo experimentarlo porque el Señor te ama tanto que va a poner las personas correctas en tu vida en el momento que tú no sabías por qué esa persona llegó en ese momento de tu vida, pero el amor de Dios sí lo sabe y te puso con ella porque venía un momento de dificultad, que ayer, las 3 de la noche, estábamos postradas delante del Señor, cada una con su tema, cada una con su situación, pero qué rico es saber que tienes estos hermanos en Cristo que son aún más fuertes a veces que los mismos hermanos de sangre. Y lo dice la palabra, po, es como un hermano en tiempos de angustia. Y sabes, la mejor parte de eso es cuando uno llega a la victoria, cuando uno ve la respuesta de Dios y es como, wow, o sea, hasta aquí el Señor ha sido fiel con nosotros, entonces, qué rico sentir eso. Y ese es el llamado, ese es el llamado. Veamos al Señor, pongamos los ojos en el Señor porque el amor de Dios es sublime. No lo podemos calcular, no lo podemos entender, pero sí lo podemos experimentar y vivir. Sí. Y yo, por experiencia, cuando una experimenta el amor de Dios, tú te das cuenta que, o sea, que eres amada y te das cuenta del valor que tú tienes y de que, a ver, del verdadero amor, como es como lo que tú mereces, el amor de Dios. Si tú tienes el amor de Dios, ese amor de padre, de que es un amor incondicional, tú entiendes que no te puedes conformar con cualquier cosa.
Amén, amén, Amén. amén. Amén, no me conformo con cualquier cosa. Ya vamos a ¿Qué terminar hora y es? quiero que terminemos con Hebreos 12, versículo 15, que dice, asegúrense de que a nadie le falte el amor de Dios, de que ninguna raíz de amargura brote y cause problema y envenene a muchos. Si tú sabes que tú eres una amada por el Señor, refleja ese amor. Amén. Y si tú no lo sabes, ahora nosotros te lo decimos, tú eres amada. Y si eres hombre, amado. Y si no, amade. Así es, no mentira. Así que vamos a orar para terminar este capítulo, nos queda poquito tiempo ya. Cierra sus ojitos. Papá, te damos gracias, Señor, porque tú nos uniste, Señor, a nosotras como hermanas para poder hablar de lo que tú has hecho con nosotras, papá. Yo te doy gracias por el poder del testimonio, porque nosotras podemos contar lo que tú has hecho, Señor, y nosotras sabemos que a través de ese testimonio, Señor, muchas mujeres, Señor, y personas van a ser transformadas y cambiadas. Papá, yo te pido por la persona que esté escuchando esto, si esa persona no se ha sentido amada, escogida, Señor, si ha sido maltratada, si le han faltado el respeto. Papá, yo te pido que tú, Señor, le reveles la identidad en Cristo. ¿Quién es realmente esta persona frente a tus ojos? Así como tú lo hiciste con nosotras. Yo te doy gloria y honra, Señor, porque a nosotras nos levantaste del suelo, Señor. Cuando ya no podíamos más, tú nos rescataste, Jesús. Tú fuiste el que nos dio amor. Tú fuiste el que nos defendió cuando no había nadie, Señor. Cuando todos decían malas cosas de nosotras, Señor. Tú te levantaste, Padre, y yo te agradezco, Señor, porque tú has sido ese esposo amado, Señor. Tú has sido ese novio que vendrá por la novia, Señor, que aún así cuando yo todavía no te veo, Señor, tú me haces saber que vienes pronto. Yo te doy gracias, papá, porque con tu amor, Señor, nos has tomado a nosotras y nos has envuelto, Padre, en tu paz, en tu gozo, en tu tranquilidad, Señor, y en tu gracia. Te damos gracias, Jesús, por lo que tú haces y harás, Señor, en las personas que están escuchando esto y lo que van a escuchar. Gracias, Señor, por este proyecto y a ti te damos toda la gloria y honra, Señor, por esto. Gracias, Jesús, porque por ti somos amadas. En el nombre de Jesús, amén. Nos despedimos entonces. Adiós. Adiós, chiques. Adiós. Adiós. Corazón coreano. Adiós.